Buenos días, mis amados, amadas hermanas, buenos días. Como cada día, buscando la presencia de nuestro Dios, buscando su palabra, porque en ella encontramos la fortaleza para nuestro corazón y para nuestra alma. En la adversidad, así como la enfrentó el pueblo de Israel y todos los hombres de Dios y el pueblo que pudo ver las manifestaciones de nuestro Dios, no todo el tiempo las situaciones fueron en fortaleza. Ellos tuvieron que buscar en Dios el refugio, la confianza. Vamos a ir a una cita que se encuentra en este día en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 6. El tema que nos guiará: fortaleza en la debilidad. Hemos hablado acerca de cómo Dios llevó a Nehemías a la reconstrucción de aquellas murallas, y aquellas murallas no se reconstruyeron en 1 o 2 días. Ni siquiera sabían ellos en qué tiempo habrían de reconstruir. Lo que sabía, que Dios les había llevado, Dios les había mandado. Josué capítulo 1, versículo 6, antes de entrar en materia en este texto que hoy nos iluminará y definitivamente nos llenará de fortaleza, vamos a reflexionar un poquito en cuanto a dónde encontró, en este caso Nehemías, la fuerza para emprender la gran obra que estaba delante de él. No la encontró en una voz del rey que le dijo: ve hacia adelante de inmediato. Después sucedió, pero de inicio. ¿En dónde encontró él la fortaleza? No la encontró en su fuerza, ni en su posición dentro del palacio, ni en la amistad que tenía con el rey de aquel gran imperio en aquel entonces. La encontró yendo a solas en la presencia de Dios, doblar sus rodillas delante de nuestro Dios, clamar y suplicar en un reconocer, en un saber que ellos no podían hacer nada por su propia fuerza. En pocas palabras, encontró su fortaleza en la debilidad humana. Y ahí es donde precisamente Dios se glorifica. En la debilidad humana es cuando Dios empieza a glorificarse, y ahí es donde nosotros encontramos nuestra verdadera exaltación. El que se humilla, yo le exaltaré. Le exaltaré, dice el Señor. Es en la humillación, es en la debilidad de nuestra condición donde encontramos nuestra verdadera fortaleza, como ocurrió en Nehemías, como ocurrió en tantos otros. Ahora, en ese caminar, nosotros vamos a encontrar definitivamente algunas situaciones que probablemente golpearán nuestros estados de ánimo. Vamos a encontrar algunas situaciones en las cuales nos sentiremos impotentes, nos sentiremos limitados para no poder resolver aquella situación, y regularmente eso impactará nuestro estado de ánimo. Y algún amigo, hermano, así como los amigos de Job le dijeron que fuera fuerte, buscaron consejo para que él pudiera encontrar ánimo en su alma, sin embargo no lo logró. Nosotros vamos a encontrar esa fortaleza precisamente en Dios. Josué 1:6, esfuérzate, le dice el Señor. Leo de la versión siríaca. La versión hebrea nos dice: sé fuerte. Al igual que ayer en el libro de Hechos, capítulo 23, verso 11, cuando el Señor le habla a Pablo: sé fuerte o esfuérzate. Pero si tomamos esa traducción, esfuérzate, que vendría a ser una connotación de sé fuerte, ¿dónde encontramos nosotros esa fuerza para seguir? Tengo las murallas que están destruidas. No tengo fuerza yo para emprender un viaje, ni los recursos necesarios, ni la ayuda necesaria, porque por mí mismo soy imposible que lo pueda hacer.
Pero ¿qué hace Nehemías? Se refugia y se fortalece en Dios. Josué 1:6, esfuérzate. O en la versión hebrea, sé fuerte, sé fuerte. Pero cuando el Señor le dice a Moisés, sé fuerte, le está diciendo, adquiere ánimo o fuerza por ti mismo. No, simplemente dispón tu corazón a que en lo que vayas a enfrentar te mantengas en fortaleza. Pero cuando estás en esa situación, ¿dónde encuentras tu fortaleza? Y al caso, vamos a dos ejemplos. ¿Dónde se requería, en el caso del pueblo de Israel bajo el comando de Josué, dónde se requería imprimir más fuerza? ¿Cuando habríamos de enfrentar a la ciudad de Jericó o cuando habríamos de enfrentarnos a la ciudad de Jai? Es obvio que la ciudad de Jericó, pero en la ciudad de Jericó la fortaleza estaba puesta en lo que Dios había dicho. En cambio, en la ciudad de Jai, la fortaleza estaba puesta en que éramos muchos y los de Jai son poquitos. Ahora, son derrotados en Jai por la razón que nosotros sabemos, pero el gran ejército de Israel era insuficiente para destruir o derribar las murallas de Jericó. Pero ¿dónde encontraron su fuerza? La encontraron en la debilidad. ¿Y qué es lo que hicieron? Ser fuertes. ¿Y qué significa ser fuertes? Significa avanzar aún en la debilidad, sabiendo que Dios va a obrar, y eso sucedió en la ciudad de Jericó. Caso contrario, la ciudad de Jai, nos sentimos fuertes. No envíes, Josué, tantos de nosotros porque la ciudad es pequeña, son tantos hombres, observamos aquella ciudad y sin embargo ellos fueron derrotados en su fortaleza. Contrariamente, en su debilidad vencieron, en su fortaleza fueron derrotados. Ahora, a lo que nos remitimos en uno y en otro momento, vamos a encontrar que ¿dónde encuentra nuevamente Josué la fortaleza para levantarse? En el mismo lugar que la encontró Nehemías, yendo a su lugar secreto, orando, clamando, buscando una respuesta en Dios, y él, postrado, de esa postración fue levantado. Así nuevamente Josué, cuando él ve que es derrotado en Jai, va y se humilla delante de Dios, clama, y es cuando el Señor lo levanta. Levántate, Josué. Levántate, es el pueblo el que ha pecado, encuentra su respuesta en Dios y entonces se vuelve fuerte y entonces sale, emerge nuevamente. La palabra es hermosa porque nos lleva a ver la realidad de nuestra condición, cómo Dios escoge lo humillado, lo débil para entonces fortalecerse. Cuando el Señor le dice, sé fuerte, simplemente mantén una actitud de confianza, de fortaleza en mí, para poder permanecer en medio de la circunstancia, en medio de la dificultad. Y sobre todo, una persona que no está en fortaleza no puede avanzar. Curiosamente, en la ciudad de Jai, ellos no avanzaron por la fortaleza que ellos querían tener. En la ciudad de Jericó avanzaron porque la fortaleza provenía de Dios. En el caso ayer tocado de manera superficial, en el caso de Gedeón, él no pudo avanzar por su propia fuerza. Encontró la fuerza en Dios y por eso pudo prevalecer y pudo avanzar. ¿A qué nos referimos en esta mañana? Hermano, a que las cosas, las murallas, los mares de las cañas rojos que tenemos que enfrentar definitivamente son gigantes. Pero ¿dónde encontramos nosotros nuestra fuerza? ¿Dónde encontramos nuestra fortaleza? La encontramos en la debilidad. Y entonces cuando somos débiles, entonces verdaderamente nos volvemos fuertes en Él. Esfuérzate y sé valiente. Sé fuerte, dice. Esfuérzate y sé muy valiente. No solamente es mantenerse. El valiente es el que sigue adelante. El valiente es el que continúa. ¿Qué tuvo que hacer Josué? Definitivamente lo que tenía hacia el frente tenía que ir en pos de ello. Había un fracaso en Jai. Estaban en la expectativa de que si realmente ahora Jai caería en sus manos, tuvo que ser fuerte para superar las desavenencias del pasado, los fracasos del pasado
y poder decir, Dios está conmigo. Y es precisamente lo que Dios nos habló el día de ayer. Yo estoy contigo, siervo mío Jacob. Te he ayudado, te he fortalecido. Esfuérzate o sé fuerte, Josué 1:6, y sé muy valiente. La razón. Cuando Dios nos hace fuertes y nosotros mantenemos en esa actitud de valentía, y valentía no es un retar, no es una actitud temeraria de asumir retos fuera del alcance de nuestras posibilidades, es asumir los desafíos, los retos que la vida cristiana nos presenta, confiando en Dios, sabiendo que su palabra y su presencia nos acompañan. Y entonces, causal y propósito. Esfuérzate, sé fuerte, muy valiente, porque tú llevarás. Y el pronombre personal es tú, segunda persona del singular, en la gramática antigua. Tú llevarás. ¿Tú? ¿Quién? Yo. Nos habla a nosotros. ¿Tú llevarás a quién? ¿A tus hijos? ¿Tú llevarás qué? La relación familiar. ¿Tú llevarás a tu esposa? ¿Tú llevarás a quién? ¿A tus empleados? ¿Tú llevarás a aquellos que confían en ti? ¿Tú llevarás a qué? A aquellos a los cuales Dios te ha encomendado, así como se los encomendó a Moisés, este pueblo, a Josué, este pueblo, a Nehemías, este pueblo, a David, este pueblo, a Cristo, la iglesia. Tú llevarás. En este sentido, hermano, cada uno de nosotros tenemos un llamado que habremos que cumplir. ¿Qué requerimos? El ser fuerte. No es fácil en la vida matrimonial, después de algunos años, toparte con algunas situaciones que no tenías consideradas. El toparte con los hijos después de haberlos criado y que crecieron, en que ellos tomaron sus decisiones y muchas veces no las más acertadas con respecto al evangelio o la vida cristiana. Pero tienes que ser fuerte para seguir, continuar orando, continuar suplicando y encontrar en esa debilidad la fortaleza en Dios. Pero no podemos detenernos, no podemos claudicar, no podemos estar viendo nuestra condición para no avanzar, sino por el contrario, ver nuestra condición para ver la grandeza de Dios y poder seguir como David. Este muchachito habrá de enfrentar a este gigante que está retando a nuestros ejércitos. Este muchacho que no tiene experiencia en la guerra, este muchacho que no tiene ni armadura, sí, en la debilidad, pero en la fortaleza de Dios, con sencillamente un zurrón y unas cuantas piedras, pudo enfrentar al enemigo. ¿Cómo enfrentamos tú y yo? ¿Cómo enfrentamos tú y yo las adversidades? No lo enfrentamos con las armas carnales de nuestra milicia, sino las armas poderosas en Dios, como dice Pablo, que son fuertes, que son poderosas, vaya la redundancia, para la destrucción de fortalezas. Tú llevarás a este pueblo. ¿A qué? A tomar. Pero ¿cómo vas a llevar a alguien a tomar algo que ni siquiera tú tienes? Que ni siquiera nosotros tenemos. Vas a llevar a tomar a aquellos la victoria cuando has confiado y puedes ver la victoria de Dios. Vas a llevar a otros a la sanidad cuando tú mismo experimentes en tu cuerpo cómo oras a Dios, pides a Dios y Él te sana. Vas a llevar a otros a la fortaleza de Dios cuando puedas experimentar que Dios, así como estuvo con Moisés, estará así también contigo, como le dice a Josué. Dios está no solamente con tus padres que fueron llevados en ese gran mover espiritual, y me voy a remontar en los tiempos de Moisés haciendo milagros. Dios está también contigo en el desierto. Los milagros son diferentes, pero Dios sigue estando presente. Dios siguió estando presente a pesar de que ellos no vieran los grandes milagros o las maravillas, o Dios seguía presente aunque Moisés estuviera en el monte. Dios seguía allí, su presencia estaba allí. Josué 1:6, tú llevarás a este pueblo a tomar. Hermosa reflexión,
sé fuerte, muy valiente, tú llevarás ¿a qué? A tomar. ¿A qué nos lleva el Señor? Sino a tomar lo que tiene delante de nosotros. ¿A qué nos lleva a tomar, en este caso a David, como un ejemplo particular? Sino, no el filisteo, hermano, la victoria. ¿A vencer sobre qué? Sobre el temor que tenían. Muchos ven solamente el filisteo. El mayor enemigo a tomar en ese momento era el temor que ellos tenían a no poder enfrentar. Cuando nosotros tomamos nuestros temores, cuando nosotros depositamos nuestros temores en Dios, entonces somos fuertes. Es imposible que un hombre pueda reconstruir una muralla. Es imposible que un jovencito pueda destruir a un gigante del tamaño de Goliat. Es imposible que un rey pueda enfrentar a un ejército que lo supera en 10 veces. Es imposible que un hombre pueda enfrentar a la muerte y al pecado para vencerle. Sin embargo, hubo uno que lo hizo, Cristo Jesús, nuestro Señor. Es imposible que nosotros podamos enfrentar a la muerte y resucitar y levantar nuestro cuerpo de ese sepulcro por nuestra propia fuerza, pero hay un Espíritu de Dios. Hay un Espíritu de Dios que lo puede hacer. Entonces nosotros encontramos nuestra fortaleza en Él y entonces podemos llevar y tomar. Sé fuerte, sé valiente, porque tú llevarás y tomarás y tomarás. Tomarás y llevarás a este pueblo a tomar posesión de la tierra. Posesión. La promesa es algo intangible en cierto momento. Pero en la medida que valientemente, en fuerza, avanzamos, esa promesa se va haciendo una realidad. Son como los sueños o pensamientos. Muchos soñaron. Elon Musk soñó en llevar algún día su cuerpo al espacio. Aquel sueño, en la provisión de Dios, en lo que Dios permite, le llevó a hacer ese sueño. En realidad es un ejemplo muy particular, pero así muchos otros. Algunos otros pensaron en llevar el evangelio a todas las partes de la tierra conocida en aquel entonces. Pablo, ¿cuál es nuestro sueño? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Cuál es la promesa que Dios hace? A cada uno de nosotros lo podemos hacer cuando encontramos en nuestra debilidad la verdadera fortaleza y sobre todo cuando la encontramos en Dios. Tú llevarás a este pueblo a tomar posesión de la tierra y lo más hermoso, que juré. No vamos nosotros por nuestra propia voluntad, no vamos dirigidos por nuestra propia motivación. Yo juré, dice el Señor. Y no solamente dije, juré, así como juró de Cristo, tú serás sacerdote según el orden de Melquisedec. Yo juré. Y un juramento de Dios es un juramento de Dios, algo en lo que nos tomamos y nos depositamos. Finalizamos en esta mañana. Yo te quisiera invitar a otra cita que es, en este caso, que converge en este mismo sentido. Cuando Dios trae juicio a las naciones, profeta Joel capítulo 3, versículo 10, le dice el Señor a ellos, llegó el tiempo, ahora ejecutaré juicio sobre las naciones, así como viene juicio sobre las naciones. Y lo estamos viendo, porque se han separado de Dios, han pervertido los caminos del Señor, llaman a lo malo bueno, a lo bueno lo llaman malo. El hombre se está degradando de tal manera que su propio diseño lo está pervirtiendo. El diseño creacional de Dios se está pervirtiendo. Es juicio sobre las naciones. Pero ¿qué les habla o qué dice en este contexto de juicio a las naciones? Versículo 10. Forjen espadas de sus rejas. Hay rejas, forja espada. Del arado y lanzas sus hoces. El débil dirá, nos quedamos con esta última palabra que en la versión siríaca, tanto como la hebrea, nos dice de la siguiente manera. Diga el débil, fuerte soy. Amado hermano Pablo, en aquel entonces en la iglesia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Diga el débil, fuerte soy. Hermano amado, no podemos avanzar, no podemos conquistar, no podemos tomar, no podemos llevar,
No podemos entregar a nuestros hijos la tierra prometida si no antes encontramos nuestra fortaleza en Dios. Y encontramos nuestra fortaleza en Dios en el mismo principio que guió a Cristo en su vida: la humillación, la debilidad. Entonces, aunque te sientas débil, eres fuerte. Cada día que pasaba en la vida de Job, cada día que sucedía, esa debilidad se convertía en una fuerza que jamás lo detendría, en una fuerza que lo llevaría a depender total y enteramente de Dios. Así es que si el Señor nos quita nuestras muletas humanas de fortaleza, nos quita de una vida cómoda en nuestra propia fuerza y nos hace depender sola y únicamente, exclusivamente de Él, hermano, allí radica nuestra verdad en fortaleza siempre permanente y duradera. Que el Señor te bendiga en este día y que encuentres en Dios la fortaleza para seguir, para reconstruir tu matrimonio, para buscar un trabajo que estás en búsqueda de hace tiempo, para buscar el ascenso, la mejoría para tu familia, para mejorar nuestros ministerios, para no claudicar cuando otros se retiran, para poder permanecer sabiendo que en la debilidad, en los pocos de los 300 de Gedeón, podemos encontrar la verdadera victoria. Ese es nuestro Dios. Así es que no te desanimes, esfuérzate, sé valiente, que tú, podrían ser los ángeles, podrían ser arcángeles, podrían ser serafines, podrían ser seres poderosos, pero no. Dios te escogió a ti, lo débil, menospreciado de la tierra, del mundo, para llevar lo más precioso, su palabra y el testimonio de su gloria. Padre, te damos gracias por tu bondad y misericordia, porque cada día que pasa, Señor, nuestro cuerpo se vuelve más débil, pero el hombre interior, Señor, se vuelve más fuerte. El anciano Pablo a Filemón, débil ya, pero qué fortaleza de espíritu, Señor. Moisés, débil ya, pero qué fortaleza de corazón. Caleb, Señor, débil ya, pero qué fortaleza de ánimo. Tomaría ciudades. Oh Dios, qué hermoso es saber que la única fortaleza la encontramos en ti. En el nombre de Jesús te rogamos fortaleza para nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que en nuestra debilidad tú seas glorificado. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Mis amadísimos hermanos, que el Señor les bendiga. Les rogamos que mantengan en sus oraciones la escuela bíblica de verano. Yo sé que algunos podrán pensar, son niños, sí, son niños que en algún momento se convertirán en los Gedeones, son niños que en algún momento se convertirán en los Moiséses, en los Josuéses, en los Davides, que les darán la victoria a otras futuras generaciones. Entonces no nos cansemos de sembrar, no nos cansemos de sembrar. ¿Por qué? Porque la obra y la edificación viene de Dios y el crecimiento solamente de su presencia. Que el Señor les bendiga, un abrazo. Si Dios quiere, nos vemos el domingo, si Dios quiere, si Dios quiere. Ánimo.